Bienvenidos otra vez todos a este podcast del hombre de hoy. En los últimos días han estado llegando muchas preguntas a las redes sociales y cuando digo muchas preguntas son muchas preguntas relacionadas a uno de los temas favoritos por toda la comunidad y sobre todo por la comunidad de hombres en este proyecto, que es la sexualidad. Preguntas como ¿cómo le hago cuando mi deseo y el de mi pareja están algo descuadrados, están algo desbalanceados, entre comillas? ¿Cómo le hago para recuperar esa intimidad? ¿Cómo le hago para sentirme otra vez emocionado o emocionada? También han llegado preguntas de mujeres. Emocionada por tener esa intimidad y entrar otra vez en ese espacio de creatividad sexual con mi pareja. No, creo que es algo con lo que muchos hemos batallado en algún momento, que no es algo que se batalla una vez y se arregla y listo, sino que es algo constante en lo que hay que estarle poniendo atención. Y para estos temas, para resolver estas preguntas o para tener un poco más de claridad ante ello, vamos a tener hoy como invitada a una invitada súper especial, que me encanta su trabajo, que me encanta lo que está haciendo y la manera en la que está proyectando todo este trabajo alrededor de la intimidad y la sexualidad. Ella es una terapeuta sexual cuyo trabajo se enfoca en recuperar la intimidad, conectar con el deseo y la sexualidad propia. Estoy seguro va a ser una conversación muy nutritiva y muy interesante. Así que vamos dándole la bienvenida a esta bella y poderosa mujer, Ana Berrío. Bienvenida, Ana. Gracias, gracias Ricardo. Pues qué presentación tan bonita, ¿no? Te lo agradezco mucho, te lo agradezco mucho. Pues sí, es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo, ¿no? Exacto. A ver, empezando porque el tema de la sexualidad, pues obviamente es el favorito de todos. Escucha, creo que los vecinos se pusieron un poco reggaetoneros con el perreo, así que me disculpan si se Perfecto. escucha, pero Perfecto, bueno, queda. así le damos un fondo musical con un perreo intenso. Excelente. Hasta le voy a poner de fondo aquí al podcast un poco. Oye, Ana, antes de entrar en tema con todo el tema de sexualidad, intimidad y demás, me gustaría hacerte un par de preguntas que le hago a todos nuestros invitados, a todas nuestras invitadas, para irlos conociendo un poco más y entrar en un poco más de confianza en esta plática, ¿no? Y que no sea una entrevista, sino que sea una conversación auténtica, una conversación abierta, si te parece. Esa, Claro. esa primer pregunta es un pequeño check-in. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás mentalmente, emocionalmente, físicamente? ¿Cómo te encuentras? Me siento maravillosa, me agarraste justo en el día, eh, en un día increíble, porque justo ayer lancé fue el primer encuentro de mi taller para mujeres, mi círculo femenino, Ujú. y fue un taller increíblemente removedor, fue un taller muy bonito, muy profundo. Ayer fue el primer día y empezamos casi siempre por el tema del cuerpo, ¿no? ¿Cómo estamos con relación a nuestro cuerpo? Y pues siempre surgen muchísimas emociones desde allí, ¿no? Muchísimos cuestionamientos. Al final, el taller que iba a ser, el primer encuentro que iba a ser de 1 hora y media, terminó durando 2 horas y media, súper nutritivas y el feedback fue súper bonito. Esta es la segunda edición de este taller y se triplicó las personas inscritas y todo el feedback fue hermoso, no solamente de los participantes, sino de las personas que me han como acompañado en todo el proceso, desde que esto era un sueño y el sueño de voy a cambiar el mundo hasta el hacerlo tangible, ¿no? Entonces, la respuesta al taller es, estoy enamorada, Ricardo. El sentimiento general de ahora es como cuando te paras después de haber tenido pues una conexión con alguien que te gusta mucho. Es como nada, así. Me siento enamorada del proyecto, de la vida, orgullosa de haberme escuchado en algún momento cuando tuve este primer pensamiento y me siento muy bien. Así que qué bueno que me estás haciendo esta pregunta hoy. Que a Se lo te mejor estos ve. días estoy premenstrual y no sé cuál hubiese sido la respuesta. Pero
No, y se te ve radiante, se te ve enamorada así de lo que estás haciendo, de que tuviste una gran experiencia ayer, de esas veces que en lugar de salir cansada, sales más recargada, ¿no? De esos eventos. Total, total, Bellísimo. así mismo me siento. Bellísimo. Y qué bueno que mencionaste ahorita lo de cambiar al mundo, lo de cómo vas a tú estar cambiando al mundo y tu entorno, porque la segunda pregunta de arranque para conocerte un poco más es, ¿qué experiencia, si es que hay una experiencia en específico, qué experiencia, qué situación, qué camino fue el que te trajo a este punto de lo que estás haciendo para otras personas? ¿Qué te trajo aquí a lo que haces justo ahora por los demás? A ver, no, no fue una experiencia. A mí me gusta mucho un discurso de Steve Jobs que él da en la universidad, no recuerdo qué universidad, pero seguro si lo ponen en YouTube, discurso de Steve Jobs en la universidad, les aparece. Ujú. En donde él dice una frase que ahora en este momento tiene mucho sentido para mí, y es que él dice, siempre cuando mires hacia atrás, los puntos siempre se van a unir. Entonces, yo creo que fueron una serie de puntos particulares. Punto número uno, en la universidad, cuando estás estudiando arquitectura, ni remotamente parecido a lo que hago ahora, ¿no? En Sí. la universidad, un día en una borrachera con unos compañeros de la universidad, me conseguía una pareja que hacía radio independiente. Hoy en día es muy fácil, de hecho estamos grabando un podcast y todo es muy fácil, pero en ese momento era un poco más complicado. Los podcasts se escuchaban a través de una URL especial, todo el tema, no era tan sencillo como ahora. Y ellos me dijeron, nos encantas como eres. Nosotros tenemos un programa que se llama Sin Tabú. ¿Quieres participar? Yo no tenía idea ni de radio, ni de locución, ni de sexo. Pero yo les dije que sí. Ujú. Entonces, yo empecé a grabar con ellos un programa sobre sexualidad, a ver, un poco más enfocado en diversión y en menos educación sexual, ¿no? Más experiencia. Hablábamos con trabajadoras sexuales, visitábamos esposexos y todo, y esto era diversión y un ingreso extra mientras estudiaba arquitectura. Claro. Punto número dos, yo atravieso una situación hormonal muy fuerte e intenté buscar muchas respuestas a través de la medicina, visitando ginecólogos, y lo único que obtuve era pues más hormonas, ¿no? Más hormonas, más exámenes, más, y cero respuestas, cero empatía, cero explicaciones de nada. Entiendo que hoy en día pues hay muchísimos más ginecólogos y muchísimos más médicos mucho más humanizados, pero en ese momento o yo busqué mal o no tuve suerte o simplemente los puntos se tenían que unir. Pero Mm. como yo no encontré ninguna respuesta, pues empecé a estudiar yo sobre hormonas, sobre salud sexual femenina, sobre qué era lo que pasaba, y en ese estudio pues me di cuenta que había una problemática que era real y que nos afectaba a todas y que yo no tenía idea de que existía. ¿Okay? Y luego llega un tercer punto, que en esto, este punto lo tengo en común con muchas personas. Tercer punto, la pandemia. Mm. Cuando me encierro en casa y ya tenía todo este conocimiento y todo este gusanito, ¿no? Ahí sobre la sexualidad, yo empecé a escribir, abrí, bueno, una página web, dije, ay, ¿cómo es esto de ser bloguera? Y empecé a escribir y luego vi que en Instagram había una buena plataforma. Con el paso del tiempo empecé a recibir un feedback y dije, vaya, como que puede funcionar, ¿no? Pero me di cuenta de que me faltaba la parte científica de la información. Hasta ahora solo había sido yo y mi opinión y mis estudios, pero nada que lo respaldara. Entonces, en pandemia, lo que hice fue que saqué sexología, luego de la sexología saqué el coaching sexual, y pues después que eso estuvo listo, lancé lo que fue pues las primeras terapias como de asesoría a mujeres, y funcionó. Y cuando funcionó, pues ya dejé todo mi trabajo, dejé todo lo que hacía antes y decidí dedicarme a esto, y ahora pues ya no tengo un plan B, ya el plan B es que esto funcione y ya. Me resuena tanto todo eso, yo soy ingeniero y ya todos aquí
En el podcast ya saben de la historia sobre cómo vengo desde un lado muy diferente, así como lo que nos cuentas ahorita, con toda la idea de decirles, no importa lo que hayas estudiado, si encuentras algo que te guste más, puede volverse tu plan A, ¿no? ¿Qué puedes Total, contribuir? ¿Qué es lo que puedes contribuir a otros y qué deseas contribuir a otros, ¿no? Y eso es una historia total. muy bella. Buenísimo. Muchas gracias, Ana, por compartirnos esa parte de tu vida. Gracias a ti por preguntar, Ricardo. Pues retomando las preguntas del inicio que estaba mencionando de cómo es que muchos de nosotros nos encontramos en ciertas ocasiones o tal vez muy repetidas ocasiones en una situación de yo me siento con mucho deseo de mi pareja, casi no, o al revés, yo ando muy enfocado en el trabajo, y aquí voy a hablar mucho de mi experiencia también, yo ando tan enfocado en el trabajo que la parte sexual íntima la tengo bien hecha a un lado y mi pareja no, mi pareja está un poco más conectada ahorita con su deseo sexual y estamos viendo de qué manera podemos balancear esa parte. No sé si te han llegado personas, mujeres, hombres con estas situaciones, Ana. La historia de cada día. Es la historia de cada día. A ver, yo siempre creo, o sea, yo creo que el principio siempre es entender a qué llamamos sexualidad, ¿no? Mm, Eso es lo primero, a qué llamamos la conexión sexual. Porque, claro, cuando nos basamos únicamente en que la definición de estos encuentros sexuales y la definición de la sexualidad y la intimidad con mi pareja es penetración, es que haya un coito, es que haya un acto sexual puro y duro como lo concibimos hasta ahora. Entonces, bueno, obviamente va a haber mucha frustración porque es difícil mantenerlo con el tiempo, sobre todo en parejas consolidadas que ya llevan una rutina o que su dinámica les cambia radicalmente por una situación. ujú, Entonces, lo primero es entender que la sexualidad y que el contacto sexual en pareja no tiene una única forma de llevarse, no tiene una única forma de mantenerse. ¿Ok? Cuando entendemos esto, todo empieza a ser un poco más fácil. Luego es entender que la sexualidad como tal abarca muchísimo más que el acto sexual. ¿Ok? La sexualidad abarca muchas cosas y entre las cosas que abarca están las emociones. Eh, Quiero decir, si tus emociones están mal, si en ese momento te encuentras un poco desequilibrado, si estás atravesando por un momento difícil, pues ujú, es perfectamente lógica que tu sexualidad se vea afectada. Hay personas que pierden el deseo sexual, hay personas que por el contrario intentan llenar ciertos vacíos que pudieran estar experimentando con experiencias sexuales, muchas, sí, muchas. Entonces, es importante entender también que la sexualidad es un proceso complejo y que incluye muchas cosas. El entorno, ¿cómo está el entorno en el que estás en ese momento? A mí me llegó una pareja hace muy poco y me decía, no, es que ya no tenemos sexo. Y cuando entonces hablábamos un poco más, entonces están viviendo, compartiendo un apartamento con una familia, la familia tiene hijos, ellos están en una habitación, están trabajando todo el día, se acaban de mudar. O sea, entonces es como que, bueno, claro, o sea, todo tu entorno cambió, tienes que darte, pues, a ver, el espacio para ver qué vamos a hacer con esta situación. claro. Porque es lógico que la sexualidad se ve afectada, no es que tienes un problema de disfunción que te empezó hoy, es que cambió tu entorno. Ujú, Entonces, a ver, lo primero para mí es entender desde qué punto, o sea, entender que hay muchos puntos para vivir y para conectar con tu pareja. Luego, entender que la sexualidad está compuesta de muchas cosas. Y un tercer punto sería las necesidades personales y las necesidades de la pareja. Cuando tus necesidades personales están cubiertas, es mucho más sencillo empezar a relacionarte. claro. Pero para poder cubrir tus necesidades emocionales tienes que conocerlas. Entonces, ahí empezamos y siempre tiene todo que empezar por un trabajo de exploración. ¿Qué es lo que está pasando en este momento de tu vida que no le estás poniendo la energía al sexo? Pues en tu caso, me lo comentabas, estoy súper enfocado en mi trabajo.
¿no? Entonces quiere decir que, claro, tu energía, que al final es una energía, que es la energía de la creación, que es la misma energía sexual, que no es que no tengas energía sexual, es que la tienes enfocada en otra cosa. Entonces, claro, cuando esta energía está completamente cubriendo esta necesidad, entonces hay que hacer un stop, sentarse, revisar y ver, ok, ¿y cómo están el resto de mis necesidades? ¿No? Porque si estoy enfocando toda mi energía en esto, pues está muy bien, si esto está en el top, pero ojo, porque no podemos dejar que entonces las otras necesidades que están cubiertas empiezan a estar en échame, ¿no? Empiezan a ir en declive. Entonces es un poco intentar lograr ese equilibrio personal. Luego, entender la pareja, yo siempre lo hablo de la misma manera, entender la pareja como una empresa de la cual hay dos personas que son socios, pero la pareja es como si fuese un ente aparte, donde dos personas que son socios trabajan en función de esa pareja. Imagínate que tienes, imagínate que tienes ya tu pareja. Resulta que tu pareja, pues, es tu socia en esa empresa. Tiene sus capacidades, tiene sus cualidades, tiene sus aptitudes y tiene sus actitudes, pero además es un ser humano, ¿ok? Que además es un ser humano mujer, entonces es cíclica, ¿ok? Y entonces además estás tú, eso asumiendo que estamos hablando de una pareja heterosexual, pero esto se aplica a cualquier pareja. Entonces, tienes además otra persona que eres tú mismo, que tienes tus aptitudes, tus actitudes, tus cualidades, tus luchas internas, tu formación, tu tal. Y entonces, entre los dos se asocian. Y se asocian para mantener una empresa. A veces, alguno de los dos socios no quiere ir al trabajo. Y es válido. Y es válido, total. Entonces, ahí toca, pues, llamar a los socios, estos dos socios se pongan de acuerdo y van a su reunión y van a su conferencia y se sientan y hablan y dicen, ok, ¿qué te está pasando? ¿Y cómo te puedo ayudar yo para que en este momento tú puedas tener, o sea, atender eso que te está pasando a nivel emocional, pero que no nos joda la empresa? Porque si esto fuese una empresa real y nosotros vendiéramos, yo qué sé, papel, y fuésemos socios en esa empresa de papel, yo no puedo agarrar y decirte, ay, Ricardo, no, lo siento, es que yo estoy muy estresada, chao, me voy y me voy. Entonces agarro y me voy a Cancún a resolver mi problema y te dejo a ti con toda la empresa. Esto es lo que no puede pasar. Entonces, esto tiene que ver mucho con la sexualidad. Entonces, ahí entra tema de la comunicación, tema de la empatía, tema del ser honesto, de tomarse sus espacios, de entenderse como individuos que tienen juntos algo, un trabajo, un proyecto, pero que no dejan de ser individuos y que tienen necesidades personales. Claro. Y me resuena mucho lo que estás compartiendo ahorita. Esta analogía me fascina a mí hacer analogías. Me encantan La mejor forma. analogías, sí, para recordarlo más fácilmente también cuando estemos pasando en eso. A mí en lo personal me ayuda mucho escuchar una analogía así, ya que yo a mi trabajo lo veo como esa empresa, es una empresa, ¿no? Y digo, no, es que si la dejo unos días se cae. Pero si veo mi relación como algo que puede esperar, que lo puedo dejar a un lado, puede sufrir bastante, igual que como si fuera una empresa. Y eso es muy real, ¿no? Y muchas veces no vemos eso y no veo eso. Y sé que a muchos nos llega a pasar esto. Y porque lo vemos tal vez como algo que ahí va a estar, ¿no? Le damos ese por sentado, darlo por sentado y decir, no, no, le voy a dar tiempo la siguiente semana, le voy a dar tiempo la siguiente quincena, ¿no? Y una empresa no sobreviviría así. Nosotros a veces lo estiramos en la relación para que aguante, pero no le ponemos esa atención, ¿no? Y ahorita mencionabas algo que quisiera nada más recalcar, afirmar y darle más enfoque también a esto que mencionaste de nosotros no, se nos dificulta mucho más entrar en ese espacio de intimidad, sexualidad abierta y en descubrirla cuando tenemos necesidades emocionales que no han sido cubiertas. ¿Sí? ¿Y cómo podemos cubrir esas necesidades emocionales? Primero conociéndolas. Y en medio de esas dos partes de conocerlas y cubrirlas,
está saber comunicar esas necesidades, ¿no? Saber preguntar, saber pedirlo, saber comunicarlo, saber poner esos límites también, esos acuerdos. Así que esas son varias partes que escucho ahorita y digo, claro, por eso tantos hombres tenemos problemas para entrar en una sexualidad tan libre y tan abierta en el sentido de descubrirla abiertamente, descubrirla libremente, porque ni siquiera hemos tenido espacios donde identificar esas emociones, expresar esas emociones y entender cuáles son mis necesidades emocionales para entonces poder comunicarlas, poder cubrirlas y sentirnos mucho más libres de, de poder explorar esa sexualidad. Y eso me resuena mucho a que tal vez eso tiene mucho que ver con lo que vivimos hoy en día del ghosting, por ejemplo, ¿no? El ghosting del hombre de cómo al inicio, sí, muy sexuales, muy conquistadores, muy entrados en todo esto de la conquista, de estar ahí para ella o para la pareja y demás, pero después de cierto tiempo empieza a reducirse mucho esta parte y empiezan a salir a flote, no empiezan a crearse, empiezan a salir a flote las inseguridades sexuales que muchos de nosotros tenemos, esa vergüenza sexual y todos esos miedos sobre nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, nuestra capacidad, nuestra destreza sexual, porque nos topamos otra vez con esa barrera de, ok, ¿cuáles eran mis necesidades? Total, ya, bueno, ya llegó aquí el dueño del departamento. Ya está. Qué bonito gato. Ajá, a ver, sí, lo que dices es perfectamente, a ver, es una situación muy real. Justo, espera, porque mientras ibas diciendo cosas, iba Van pensando. Lo saliendo, primero sí. es el tema de la comunicación, que lo tocabas al principio. Claro, el tema de la comunicación es súper importante. La comunicación con el otro y la comunicación con nosotros. Mm, Cuando siempre se habla de la comunicación con el otro, siempre, pero la comunicación con nosotros mismos es lo primero. Yo siempre hablo de que uno se tiene que aprender a tratar como si fueses esa persona con la que tienes, digamos, tu primera relación y esa relación más importante, ¿ok? Entonces, siempre los mismos conceptos o los mismos parámetros que yo utilizo para hablar de la relación con la pareja son los mismos que tienes que tener en una relación contigo, ¿no? Porque ujú. a veces estamos súper enfocados en qué es bueno para la relación con el otro y no nos comunicamos con nosotros. Y si no nos empezamos por comunicar con nosotros, va a ser muy difícil que comuniquemos asertivamente lo que queremos decir, porque no lo vamos a tener claro. Claro. ¿Okay? Hay Ujú. un libro de comunicación que me gusta mucho, que se llama Comunicación no violenta de Rosenberg. Ese libro para mí debería ser como tan importante como la Biblia a nivel mundial, ¿no? Claro. Ah, ese libro yo siempre, da igual de qué se trate la terapia, yo a todo el mundo le digo, léate este libro, porque habla mucho de comunicarnos, ¿no? Y da muchos tips y Eso. muchos ejemplos prácticos sobre cómo podemos comunicarle al otro desde un espacio que se preste para la receptividad. Porque lo que pasa también es que cuando comunicamos nuestras necesidades somos muy generales, damos muchas vueltas o entonces culpamos o responsabilizamos a la otra persona de cosas que realmente no tiene la culpa. Entonces, lo recomiendo para los que están escuchando tu podcast, para tu comunidad. Realmente es un libro muy bueno que creo que ayuda mucho en este proceso. Luego quería seguirte pues la idea del tema del hombre, ¿no? Y de cómo empiezan a aflorar todas estas cosas con el tiempo. A ver, ayer justamente me escribe un chico por Instagram, porque yo estaba promocionando el taller o hablando algo del taller, y entonces me dice, sí, es horrible cómo las mujeres están tan desconectadas pues de su cuerpo, que ni siquiera se pueden ver la vulva y todo este tema, ¿no? Y yo le respondo, sí, las mujeres, ¿no? Terribles.
O sea, porque ustedes los hombres sí están súper conectados, me imagino, le digo yo, ¿no? Y entonces empiezo a conversar con él y le digo, a ver, dime una cosa, adicionalmente de tus genitales, ¿con qué otra cosa conectas cuando tienes intimidad? Y me dice, no, sí es verdad. Entonces yo le digo, claro, es que este tema, o sea, este tema nos afecta a todos de manera diferente. Pero esa desconexión de nuestras necesidades, esa desconexión que fuimos creando con el tiempo, que no es nuestra culpa, al final digamos que es el precio que tuvimos que pagar como sociedad occidental por lo que vivimos ahora y por donde nos desenvolvemos ahora. Fue el precio que pagamos. ¿Y cuál fue el precio? Pues esa conexión con lo que era natural en nosotros mismos. ¿Sí? Esa conexión con nuestra intuición, con nuestras emociones. Esa, digamos que me gusta pensar que nosotros nacemos con nuestras energías muy equilibradas. Lo que pasa es que cuando vamos forjándonos, ¿no? Cuando nos van forjando educadores, cultura, religión, todo lo que está en nuestro entorno, obviamente nos vamos conectando más de una energía que de la otra. Y entonces ahí es en donde ocurren todos estos temas. Esto no tiene nada con ser mujer o con ser hombre, tiene que ver con energías masculinas y femeninas. Así es. Entonces, cuando te van enseñando como hombre que los hombres no lloran, que los hombres son cazadores, que los hombres siempre tienen deseo sexual elevado, porque es que son hombres, ¿no? O sea, ¿cómo no vas a tener un deseo sexual elevado? No es posible, porque eres hombre, porque los hombres siempre piensan en sexo. Cuando te van forjando con todas estas cosas, cuando te van diciendo, amigo, se te botó, ¿cómo no te la vas a coger? Sí, imagínate, la tienes ahí en bandeja de plata, entonces, ¿qué? ¿Acaso que eres homosexual? ¿Acaso que eres...? Y entonces, claro, a medida de que vamos atravesando todas estas cosas desde la niñez, ¿no? Que pasa totalmente al revés con el tema de la mujer. Entonces eres mujer, entonces tienes que esperar, entonces tú recibes, entonces no que te conquiste, ya va, pero ahora mismo no es un tema, esto no es tema antiguo, es ahora mismo. Cada vez que yo veo un post que me empieza a temblar un ojo, cada vez que veo un post tienes que, a los hombres les gustan las mujeres interesantes y misteriosas, entonces tienes que esperar 3 días para entonces que él te escriba primero, ¿no? Y que la cacería, y que los hombres son cazadores, y ¿de qué me estás hablando? ¿No? Entonces, yo ahora lo pienso y digo, ¿cuántas relaciones buenas no perdí por estar esperando esa pendejada, ¿no? Entonces, y viceversa. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando entramos a una relación con todas estas creencias, con toda esta mochila de cosas, entonces empezamos una relación desde el yo tengo que esperar que Ricardo venga, ¿no? Y me satisfaga porque él tiene que estar on fire todo el tiempo, porque bueno, él es hombre, pero yo soy mujer, lo mío es más de conectar románticamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa cuando Ricardo no tiene ganas? Cuando Ricardo quiere conectar con sus emociones, cuando Ricardo quiere ponerse de cucharita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, empiezan los problemas porque empiezo a cuestionarme, es que ya no le gusto tanto, es que a lo mejor ya no está enamorado de mí. Y entonces empiezan todos estos cuestionamientos, pero es demasiado lógico, Ricardo, porque ya va, es que las películas, todas las películas se acaban en el vivieron felices para siempre. Hay muy pocas películas que realmente tratan lo que pasa después en el matrimonio, lo que pasa después en la relación. Y es allí donde empieza el meollo del asunto. Entonces nosotros todos empezamos una relación creyendo que siempre va a ser como al principio. Y no es cierto. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese caso? Entender la relación como una empresa. Necesita trabajo, necesita compromiso, necesita sinceridad y honestidad absoluta. Necesita que dejemos de tomarnos las cosas personales, porque una cosa es Ricardo como mi socio y otra cosa es la empresa.
Entonces, Ricardo puede tener sus emociones y tienes todo el derecho del mundo porque eres un individuo de otra casa, con otra crianza, con otra educación, con otra manera de ver la vida, con otras emociones, con otros sentimientos, con otras cosas. Entonces, ¿cómo esperamos que todo funcione por arte de magia? No es cierto. Entonces hay que dejar de tomarnos las cosas personales y empezar a mover el culo. No sé si puedo decir culo en tu podcast, pero lo Por siento. supuesto, dilo Ok. todo lo que quieras. Y empezar a trabajar por qué necesita la empresa y qué le puedo dar yo. A veces no somos los socios ideales para esa empresa Sí, exacto. y toca meter la carta de renuncia. O de Porque si tú eres un despido. creativo, total, o de despido, claro, porque a veces tú eres un creativo increíble, entonces, y lo tuyo es, yo qué sé, el arte, el dibujo, la cosa, la pasión, y a veces tu empresa no necesita eso. Entonces, es también importante, por eso es que es muy importante conocer cuáles son mis necesidades y qué es lo que busco en una pareja. Ujú. Porque si tú te conoces y haces el trabajo y dices, yo soy una mujer caliente, para mí el sexo es básico. No puedo estar con una persona que no tenga una poca frecuencia sexual, que tenga poco deseo, porque yo quiero coger siempre. Entonces, esto es parte de tu necesidad. Lo que pasa es que cuando entramos en una relación tendemos a ponernos una máscara, ¿no? Ujú. Y entonces empezamos a minimizar todas estas cosas que son importantes para nosotros porque acostumbramos a poner siempre el tema de la conquista. Detesto esa palabra. Pero bueno, no voy a entrar aquí en guerra con nada, pero entonces empezamos en eso y cuando entonces conquistamos, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacen los conquistadores. Planificamos estrategias, nos La ponemos campaña disfraces, política. claro, la campaña política, la cosa, y cuando estamos adentro del paquete, decimos, ¿y ahora cómo mantengo esta vaina? Ujú. Entonces, a ver, el tema del deseo sexual es complejo, porque el origen puede ser infinito. Entonces yo, ¿qué le puedo invitar por último a una pareja que esté atravesando esta situación? Primero, honestidad consigo mismo, autoconocimiento. Muchas veces las personas pues hacen el trabajo de autoconocerse muy bien, muchas veces necesitan un guía o una guía. Escoge la que resuene contigo. Sí. Y luego que tengas este proceso y este trabajo de autodescubrirte, que no se acaba nunca, este es el spoiler más duro, no se acaba nunca. Luego, entonces tienes que empezar a tener conversaciones brutalmente honestas con tu pareja. Con esto no quiero decir que deba ser cruel, solo que deba ser muy honesto, o honesta, o honeste. Sentarte y ser muy franco. Y decir, a ver, esto no es personal, estoy atravesando por esta situación. Si tu pareja, si la relación que ha formado, si la empresa vale la pena para ti, vale las alegrías, vale el esfuerzo, vale el trabajo, que no es el sacrificio, también detesto la palabra sacrificio, Ujú. pero vale el trabajo, pues entonces se ponen manos a la obra y trabajan. Si no lo vale, entonces consíguete otro socio que tenga, digamos, esas mismas Así es. necesidades o esa misma sincronía contigo. Exacto. Y ahí es donde está, yo Y creo, trabajar. donde lo que comentas ahorita, Ana, se me hace bien interesante el cómo encontrar ese punto intermedio, porque no es ley. Esto no es una ley, esto no es un cuadrado en el que así es y punto. Y si no quiere esto, entonces no. Y toda esta idea de las red flags también que ha salido y que se ha utilizado también de mala manera en algunos espacios de decir, si no te satisface en tal cosa, ahí no es. Y ya. Y nunca lo hablas, nunca lo comunicas, no lo trabajas, no ves de qué manera puedes hacer acuerdos. Y por otro lado, tampoco adaptarte a algo que no eres tú, a algo que no te gusta, que no cubre tus necesidades, ¿no? Y ahí es donde está básicamente el trabajo más difícil, pero el trabajo también más nutritivo para uno mismo y para la relación, ¿no? Para ambas personas. Porque es entonces, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo necesito?
porque tenemos necesidades y está bien necesitar, porque en años pasados leí mucho sobre personas que hablaban de que no, es que lo que tienes que hacer es desapegarte y no tener necesidades. Si no lo necesitas es todo extra, todos tenemos necesidades, ¿no? ¿Cuáles son tus necesidades? Que sean necesidades realistas, no necesidades que vengan de lugares que tal vez no son lo mejor, como por ejemplo, quiero tener sexo todo el día, todos los días, eso no es realista. Así que vamos viendo cuáles necesidades son realistas y dónde puedo trabajar conmigo primero para pulir esas necesidades. ¿Y de dónde vienen esas ¿De dónde necesidades? vienen? Exacto. Y por otro lado, ¿dónde está la línea, el límite hasta donde puede llegar mi acuerdo para algo que puede que no me vaya a satisfacer? Y atrevernos a decir, ¿sabes qué? Es que esto no es lo que busco. Y no necesariamente tiene que ser un conflicto gigante de decir, bueno, pues es que con mi pareja nunca me dio esa satisfacción, nunca me dio esa atención y es que tú y bla, 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 y se vuelve. No, incluso puede ser una ruptura, un despido, una renuncia pacífica en el que, oye, la verdad es que sé que tú vas por otro camino, yo voy por este otro camino, tú estás buscando algo distinto, yo estoy buscando algo distinto. Y yo creo que lo más sano para los dos va a ser buscar otro espacio donde encontremos lo que buscamos, ¿no? Y eso requiere, como dices, de una honestidad constante, de una autenticidad y un autoconocimiento constante y una valentía para comunicar y tener una conversación difícil de vez en cuando, ¿no? Más seguido que de vez en cuando en muchas ocasiones, ¿no? Total, total. A ver, si fuese fácil, todos tendríamos una pareja o una relación perfecta donde todos fuésemos felices y tú y yo particularmente no tendríamos este trabajo. Mm, Pero necesario el tema de la comunicación, 100%. Necesario el tema de la honestidad, 100%. Ahora, ¿qué pasa? Que es importante empezar a romper todas estas creencias. Una palabra muy bonita que es la de deconstruir, edificar cosas nuevas, ¿no? Nuevos pensamientos y nueva manera de vivir. Eh, Creo que eso es lo primero. ¿Por qué? Porque casi todos los problemas que tenemos para comunicar, para ser honestos, para pedir lo que nosotros necesitamos, viene de creencias antiguas que ya no nos sirven, ¿ok? Fueron creencias instauradas por una u otra razón, que no voy a entrar aquí ni en política, ni en religión, ni en nada, pero que ya no nos sirven. Entonces, eso es lo primero, porque cuando hablamos de por qué no podemos tener una ruptura pacífica, es porque tenemos también metidas en la cabeza que nuestras expectativas las tiene que cumplir la otra persona. ujú. Tenemos también metidos en la cabeza que sinónimo de éxito es una relación que dure toda la vida. Tenemos metidos en la cabeza muchos sistemas y muchos vivieron felices para siempre que no son ciertos. Entonces, si empezamos a deconstruir desde ese punto, si empezamos a darnos cuenta de que la otra persona no está aquí para hacerte feliz, para cumplir tus expectativas, que tú no tienes la responsabilidad tampoco ni el derecho sobre la persona que escoges como pareja, si empezamos a deconstruir todas esas cosas, todo se vuelve más sencillo. No es fácil, pero yo particularmente no conozco otra manera de vivir. Creo que es la manera más óptima de vivir, retadora, sí, dura, sí, pero jamás, jamás más duro que vivir toda la vida dentro de una pareja o de una relación que te hace sentir profundamente invalidada o incompleto o frustrado, frustrada, frustrada. O sea, creo que cuando quedarse es más doloroso que irse, hay que ser valiente. Y ser valiente no es que no te cague, o sea, da muchísimo miedo. Ujú. Ser valiente es que aún con el miedo te elijas a ti. ¿Y cómo se obtiene ese equilibrio del que hablabas anteriormente? ¿Cómo sabes cuándo llegas a un punto y cuándo estás siendo egoísta y cuándo estás siendo sumiso y cuándo estás tal? Escuchándote, conociéndote. O sea, no hay un atajo.
Yo siempre digo, si tuviese el atajo de esto, yo estaría en un yate ahora mismo en la Riviera Francesa porque hubiese vendido el libro carísimo y fuese millonaria. La Pero referencia. claro, pero no hay un atajo. La verdad es que lo que hay es mucho trabajo personal, mucho trabajo de autoconocimiento, mucho escucharte a ti mismo. Uno siempre tiene las respuestas de aprender a callar el ruido interno para poder escucharte a ti mismo. Y hay pues un concepto muy bonito que a mí me gusta mucho, que es el concepto de los negociables y los no negociables, Ujú. ¿no? O sea, hay cosas que no son negociables. Entonces yo creo, a ver, importante que tu pareja y tú tengan una base o digamos una, ¿cómo se diría esto? Como, le voy a decir la palabra base, ya luego vemos, una base compartida en donde estemos alineados. Por ejemplo, si tú quieres tener hijos y ese es tu sueño y eso es algo que a ti te mueve, tú quieres tener descendencia y yo no, entonces esto es una red flag gigante Sí, porque no deberíamos, o sea, hay cosas que no deberían ser, que no deberían ser doblegadas o que no deberías dejar ceder, pasar, ¿no? Ujú. ceder y dejar pasar a la hora de empezar una pareja. Pero luego hay cosas como, es que a mí me gusta mucho el reggaetón y entonces a ti te gusta mucho la música clásica y bueno, no importa, pues compramos audífonos, ¿sabes? No hay Y bueno, tema. claro, y tú perreas ahí en la cocina mientras yo aquí me pongo mis audífonos y escucho a Beethoven. O sea, cada quien, hay cosas en las que sí. Ahora, ¿cuál es el fin? Cuando a alguien le gusta, o cuál es la base cuando a alguien le gusta el reggaetón y a la otra persona le gusta la música clásica, pues a ambos les gusta la música. Entonces es importante que, que la esencia, que la energía sea compartida, por muy diferentes que sean los gustos. Entonces, todas estas cosas, digamos que uno tiene que atenderlas dentro de la relación. No estoy de acuerdo, tengo muchas opiniones poco populares, Ricardo. No estoy de Ya. acuerdo para nada con él. No, es que desapégate. Los seres humanos nos apegamos y eso está bien. Somos seres Bien, sociales y somos seres necesitamos. sociales, nosotros queremos conectar, queremos encajar, queremos caer bien. O sea, eso no tiene nada de malo. Si tú vives con una pareja y tienes una relación con alguien con quien compartes intimidades, energías, momentos, situaciones, ¿cómo no te vas a pegar con esa persona? O sea, es que es totalmente ilógico. El problema es, bueno, cuando nos apegamos a relaciones que nos hacen daño. Pero no pasa nada con construir apego, con construir comunidad, con conectar con el otro. O sea, esto no estoy de acuerdo con esto. Lo importante Ujú. es que las bases de esa relación, de ese apego, de eso que estás construyendo, estén muy bien. ¿Ok? Y como dije antes, no hay atajo, mucho autoconocimiento, mucha conversación honesta, mucho trabajo. Hay que dejar de pensar y esta creencia, ¿no? Del amor romántico que todo lo puede y que todo lo tal y que si yo te gusto, tú me quieres hacer el amor todo el día porque si no, no te gusto. Todas estas creencias y todas estas cosas hay que definitivamente romperlas. Así es. Y yo no conozco una mejor manera de romperlas que conociendo otras nuevos puntos. Cuando tú vuélvete curioso, vuélvete curiosa, o sea, investiga, lee, consume contenido de calidad. Hay gente haciendo cosas increíbles. Consume contenido de calidad. Busca otras maneras de vivir, busca otras maneras de relacionarte, para que así puedas llegar a la conclusión de si realmente la tuya está funcionando. Claro. Luego queremos hacer lo que decías ahorita, ¿no? De querer entrar en un molde ya establecido de que esto, el hombre tiene que ser así, la mujer tiene que ser así. La conquista, esta palabra horrible que a mí tampoco me gusta, tiene que ser de tal manera y si le contesto en los primeros 3 minutos de que me llegó el mensaje, va a parecer que estoy apegándome demasiado y que estoy muy ansioso y puede que sí, pero cada quien y lo hace cada quien como le va gustando, como lo que está buscando y Total. demás. Y cuando lo haces de una manera que te dijeron que debería ser, pero nunca te preguntaste cómo quieres tú tener una relación y compartirte con alguien más,
muy probablemente te vas a encontrar en una relación donde estás teniendo que ser otra persona, donde si al inicio, y esto es una de las partes difíciles que llego a trabajar con hombres en mis consultas, en mis sesiones con uno a uno con hombres, es, ok, estás encontrando esto que no te está gustando de ella o de la pareja con la que estás. ¿En algún momento lo llegaron a hablar y aclarar al inicio de la relación? No, pues no. Ese es un tema, o sea, no es que te diga eso es tu culpa o eso es culpa de ella, ¿no? Es que la mayoría de nosotros no está acostumbrados a que cuando empiezas a salir en esa etapa del dating, de conocernos, de compartir primeros momentos y primeras experiencias, hablar de las cosas difíciles desde el inicio. ¿Qué buscas tú de esto? ¿Buscas tener una familia? Como decías ahorita, esa es una de las importantes. ¿Buscas tener una familia en el futuro? Sí, no. Ok, ¿es un negociable o no negociable para ti? ¿Lo tienes definido? No, ok, entonces tal vez es negociable en el futuro. Pero si para mí es un no negociable y yo quiero tener una familia, pero mi pareja no sabe, eso es un pin importante que dejarle ahí. Esta conversación vamos a tener que irla teniendo y puede o no ser un punto que nos lleve a decisiones fuertes en el futuro de estar o no juntos. Y eso hay que tenerlo bien claro, saber cuáles son mis negociables, cuáles son mis no negociables, porque esto nos puede llevar a deterioros en la relación eventualmente, ¿no? Deterioros por constante conflicto, por resentimiento, por echarle la culpa al otro, por echarle la culpa a uno mismo, también por todo esto. Y nos lleva a momentos, me parece muy bueno que lo hayas mencionado, Ana, y te agradezco mucho eso, nos lleva a momentos donde empieza a sufrir la relación, ¿no? Y me gustaría hacerte la pregunta, movernos un poco hacia el tema de cuando ya la relación está sufriendo en temas de intimidad, cuando ya estamos teniendo así de que, ok, ya tenemos, y me llegan, sobre todo me han llegado mujeres a preguntarme, oye, es que ya tengo 2 meses sin sexo con mi pareja y al inicio era todos los días y ahora llevo 2 meses, 3 meses sin nada de sexo con mi pareja y me da pena decirle, ni siquiera ya no me invita ni a su depa. Él se la pasa acá en el mío o en la casa de mis papás o cosas así, pero ya no me invita a su cuarto o a su depa y no sé ni cómo pedírselo, ¿no? Me da pena. Así que me gustaría tocar este tema de en esos espacios donde ya se ha creado esa distancia, donde se está creando ese deterioro, tal vez está teniendo ese deterioro en la intimidad y en el área sexual de la relación, de la pareja, ¿cómo se puede empezar a retomar esa intimidad? ¿Cómo empezar a retomar, dar pasos hacia la cercanía otra vez? Uf, qué pregunta. A ver, a ver, La fórmula exacta. la fórmula. Espera, la tengo aquí anotada, la fórmula. A ver, mira, primero hay algo que lo quería comentar al principio y se me pasó, pero creo que es importante comentarlo ahora, y es, eh, el cerebro funciona mucho como un algoritmo, digamos, ¿no? Entonces, yo lo comparo con el algoritmo de YouTube. Si tú siempre escuchas baladas y un día quieres poner una canción de Metallica, pues te va a sonar la canción de Metallica, pero lo que va a sonar después de un par de canciones de Metallica van a ser baladas. Esto mismo ocurre con el tema del sexo, del encuentro sexual. ¿A qué me refiero? A que si ya tú dejaste de reproducir en este algoritmo tus encuentros sexuales, pues tu cerebro siempre va a preferir otra cosa. Porque ya tú le diste la información a él de que ya eso no era muy importante. De que ahora lo que es importante es cocinar o ver la serie en Netflix o trabajar o ponerse a leer o acostarse a dormir o que es más importante incluso, estos son casos reales, que es más importante incluso dormir temprano porque ahí al otro día trabajo. Y el cuarto va a quedar todo desordenado y entonces después me voy a tener que bañar a la 1 de la mañana, qué pereza. Entonces, claro, cuando tú ya alimentaste tu cerebro con esta información, él siempre va a hacer lo que él considera que es mejor para ti. Si tú le dijiste que era mejor para ti dormir, pues eso siempre es lo que él va a intentar reproducir como YouTube. Sí. Entonces, ¿cómo se cambia ese algoritmo? Pues hay que empezar a ponerle más seguido a Metallica o al rock.
o a la otra canción. ¿Y cómo se hace eso? Pues no hay atajos, hay que mover el culo. Te puedes organizar con tu pareja. En el caso de una pareja o una relación que está formada, que hay confianza, que hay comunicación, pues a ver, si no está formada y ya están teniendo esos problemas, vete de allí, ¿qué vas a hacer ahí? ¿No? Pero si ya tienes una relación por la que tú consideras que merece el trabajo, entonces es importante empezar de a poco a crear nuevamente ese algoritmo. ¿Cómo? A ver, yo nunca recomiendo que sea brusco. Siempre recomiendo primero temas de conexión, ¿ok? Cosas que los hagan conectar. Recordar un poco qué ocurría al principio que dejó de ocurrir. Ah, es que nosotros antes íbamos mucho a restaurantes a comer. Entonces a lo mejor conviene que planifiquen al menos una vez ir a un restaurante. Ah, no, pero es que no tenemos dinero, pues entonces hagan un picnic. Y se van, así se van con un par de sándwiches con huevo al parque, ¿no? Retomar esas cosas que hacían antes. Es que antes nos íbamos de rumba y bailábamos muchísimo. Pues entonces a lo mejor lo que tienen es que planificarse una fiesta y entonces en esa fiesta pues darle hasta abajo. Y entonces allí se empiezan a aprender las cosas, ¿no? Retomar un poquito qué cosas nos encienden. No es que ya no nos encienden esas cosas, ahora nos encienden otras. Pues entonces conectar con esas cosas que los encienden ahora, ¿ok? Eso es súper importante. Y empezar de a poco, con esos cambios en la dinámica, pero también con la conexión poco a poco. Puedes empezar con un masaje. Puedes empezar con una conversación sobre sexo. Puedes empezar con un juego. Puedes introducir un juguete, que no necesariamente tiene que ser algo que te resulte amenazante o invasivo. Un juguete puede ser hasta un dado que tenga posiciones sexuales. O sea, un juguete puede ser, hay demasiados, ¿no? Entonces, empezar con acercamientos sencillos. Yo no conozco, para mí particularmente, no existe un afrodisíaco mejor que la risa. Yo cuando la estoy pasando bien, yo quiero coger con mi pareja. O sea, a ver, nosotros estamos en plan chistes, jerga, jajaja, 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 y entre jajaja, 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 me parece que se ve más guapo que nunca. Entonces, a ver, ese es mi detonador, mi detonador. Cada quien tiene un detonador. ¿Cuál es tu detonador? O sea, hay que hacerse la pregunta, ¿cuál es tu detonador? ¿Es la risa? ¿Es el perreo? ¿Es el comer rico? ¿Es el tener una conversación inteligente? Y entonces agarrar ese detonador y explotarlo, ¿sabes? Oye, si a mí me gusta, yo descubrí que a mí me enciende que mi pareja me cocine, verlo cocinando. Pues entonces, a ver, no le propongas, mira, vamos a tener sexo, a lo mejor proponle, ¿qué te parece si hacemos una cena en casa? Porque ya tú sabes lo que va a pasar para ti. Entonces, es un poco eso, ¿no? Yo siempre recomiendo empezar por supuesto, de nuevo, que cliché, por conocerte, por ver, por explorar qué es lo que está pasando realmente. Otra cosa es entender que el deseo se pierde por motivos tan variables como van desde él. Es que perdí el deseo porque no me siento querido, querida, querida, a es que perdí el deseo porque me siento demasiado querida, querido, querida. Porque esto también puede pasar, ¿ok? Y es que el deseo tiene un punto muy importante y es la individualidad. Cuando yo me fusiono con el otro y el otro y yo somos uno, entonces ya no lo deseo porque ¿cómo voy a desear algo que yo asumo como mío? Entonces, mantener la individualidad en ambas personas es muy importante. Y eso es lo más difícil porque nosotros con nuestra condición de ser humano siempre buscamos aquello que creemos que nos da seguridad. Así es. Y empezamos todo un proceso de adueñarnos de la otra persona. Y muchas veces lo logramos, nos adueñamos del otro, entre comillas. Pero ¿cuál es el costo? ¿Cuál es el precio? El precio es que obviamente pierdo deseo.
porque ya eso es mío. Es como que si yo te dijera, ay, Ricardo, yo cómo deseo grabar en estos momentos un podcast contigo. Pues no lo deseo, lo estoy haciendo. Entonces ya yo no tengo que trabajar para grabar este podcast contigo. Ya no nos tenemos que poner de acuerdo, ni pasarnos mail, ni conversar, ni nada. Entonces, hay que jugar un poco y conservar la individualidad no es ser una perra, no es ser un desgraciado, no es ser un egoísta, no es ser, no. A ver, es eso, es conservar aquello que te hace a ti como un individuo completo. Tienes espacio para ti, tienes espacio para tu relación. Y le dejas espacio al deseo. Entonces, repito, fácil no es, pero al final del día, pues es como que yo creo que la manera más satisfactoria de mantener todas esas, ¿cómo se llama? Todo ese equilibrio que me comentas entre qué cosas sí puedo ceder, qué cosas no puedo ceder, hasta qué punto me puedo apegar. Yo no le pondría un límite al apego, yo no le pongo límite al amor. Yo digo, yo particularmente ahorita en este punto de mi vida, así como soy en el trabajo y como soy en todo, así mismo soy en tema de relaciones. Yo digo, yo entro con todo. Si tú no estás preparado, pues no somos. Pero yo entro con todo. O sea, si tú me gustas, me gustas. Y yo entro con todo. Yo de hecho no entro en una relación, estos son mis no negociables en este momento, que no eran así hace un año, pero son así ahora. Es ese, o sea, yo entro con todo. Si yo no estoy, o sea, si tú no eres una persona con la que yo considero que podemos casarnos, por ejemplo, ¿no? Hablando de temas que todo el mundo entiende, con el que yo pueda tener una relación y decirle, me encantas, te amo, quiero coger ya mismo, pues entonces a lo mejor no es una relación para mí, porque yo no puedo entrar en una relación pensando, ay, pero es que se va a asustar si le digo que lo amo. O sea, si se asusta porque le digo que lo amo, pues entonces tampoco es para mí. Exacto. Estarías diluyendo lo que tú eres, ¿no? Total, Esa intensidad y energía. total. Lo que nos lleva, perdona que ya ibas a decir algo, lo que nos lleva a Adelante. un punto que también me parece muy importante, y es entender que siempre hay alguien para nosotros. Muchos. O sea, hay el que, si tú crees, no, es que tengo que bajarle, diluirme, como dices, para entrar en una relación, entonces, a ver, hay gente que amaría que le dijeras te amo y que te entregues y que te tal. Entonces, siempre hay alguien para ti. En el tema sexual también. A mí cuando me dicen, ay, pero es que eso es muy guarro, entonces consíguete a alguien guarro. Porque no importa lo sucio que puedas pensar que es eso que a ti te gusta, hay alguien que le gusta igual. Seguro que sí. Claro, Y eso es eso importante. que mencionabas ahorita de cómo mantener esa tensión, ese deseo sexual, mantenerlo de alguna manera, vaya, no es que todo el tiempo vas a mantenerlo porque va a haber momentos bajos, momentos altos y vamos a necesitar ser tanto compasivos con la pareja como con nosotros. Saber, ok, ahorita tal vez necesito descansar, ahorita tal vez mi pareja necesita descansar y está bien, mientras eso no se vuelva la constante, ¿no? De, estoy cansado, Total, ¿no? Sino claro. que podamos platicarlo, pero eso es algo que pasó mucho, sobre todo a través de la pandemia, en el que algunas parejas tanto terminaron súper distanciadas como otras parejas terminaron viviendo juntas cuando antes nunca habían vivido juntas. Y empezó a haber mucho esta pregunta de cómo es que estamos viviendo juntos al fin y después de bien poquito tiempo ya no siento ganas, ya no me siento atraído y demás. Bueno, porque ya están llevando, aparte de que están en aislamiento y eso genera cierto estrés y el estrés es de lo peor para el deseo sexual, eh, es estar pegados todo el tiempo, como decías ahorita, esa fusión de uno y otro no permite que se genere una tensión. La tensión es como una liga, podemos otra vez, ¿no? Las analogías. La tensión es un pequeño estiramiento ahí en el que hay una distancia de por medio y en el que cada uno en su individualidad está aportando hacia esa tensión de querer pegarnos, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer la liga? Pegarse.
Eso es claro, lo que queremos cuando hay esa tensión. Si lo estiramos demasiado esa liga y creamos demasiada distancia, se claro, rompe. Se rompe y no hay esa conexión realmente. Si la pegamos demasiado, no hay tensión. No hay tensión y no se genera. Y esta analogía, vaya, nos cuenta cómo es que se requiere de esa individualidad para que ese deseo se mantenga nutriéndose, ¿no? De yo soy yo, tú eres tú tienes tu vida, tú tienes tus amigos, tus círculos, tus actividades. Tenemos también nuestras actividades eh, que compartimos, que hacemos juntos, por supuesto, pero si mantenemos esa individualidad y también compartimos ciertos espacios, se puede mantener también esa tensión, claro. ¿no? Y eso es algo que quería aportar a eso que compartías ahorita, porque esa Está analogía perfecto. a mí me ha ayudado mucho. Está perfecto, me la voy a robar. Está muy bueno. Está Ana, muy bueno. muchas gracias, de verdad, muchas gracias por este espacio. Yo creo que podríamos durar aquí 2, 3, 4 horas hablando de todo esto sin problema. Pero me gustaría ir cerrando el capítulo, este episodio y esta conversación tan nutritiva y tan interesante con una última pregunta, que es, ¿cómo le recomendarías a los hombres que están escuchando el empezar a autoconocerse en el ámbito sexual? Porque lo que hemos, creo que una de las conclusiones a las que podemos llegar con esta conversación es, todo empieza por uno. Si tú no te conoces a ti, como dices, suena algo cliché, pero por algo es cliché, porque tiene mucho de verdad. Eh, Se empieza por uno a conocerse para empezar a identificar mis necesidades personales, mis necesidades emocionales y sexuales, para entonces poder comunicarlas y tener una relación más satisfactoria. Ok, ¿cómo inicio en ese conocerme a mí mismo? A ver, es importante primero hacerte las preguntas correctas. Hay muchas más fuerzas en las preguntas que en las respuestas. Preguntarte cuál es, qué es para ti la sexualidad, qué buscas, qué persigues cuando tienes un encuentro sexual, desde qué punto lo haces. Siempre comento lo mismo. El acto no es malo o bueno. Lo que puede ser negativo o positivo es el punto desde el cual ejerces el acto. Entonces, preguntarte desde qué punto haces lo que haces. Entender cómo está tu relación con tu cuerpo. O sea, ¿en qué se basa tu sexualidad? ¿Se basa únicamente en tu pene? ¿Te das tiempo de explorar otras partes, pues, de ti, de tu cuerpo? ¿Qué tan conectado estás con el momento? ¿Qué es para ti un encuentro sexual? Hacerte las preguntas correctas, y cuando no consigues cómo hacerte las preguntas correctas, pues busca un guía o una guía. Busca a alguien que te haga las preguntas correctas y que te ayude a descubrirte, ¿no? Pero siempre empezar por eso, por hacerte las preguntas, las básicas, las sencillas. Se va a ir complicando en el proceso, ¿no? Ujú. Luego, yo recomiendo muchísimo estudiar. Hay un montón de libros, de autores, de cursos, de talleres que se pueden hacer ahora que te pueden ayudar a construir creencias nuevas, ¿no? Y a romper todos estos patrones antiguos desde dónde ejerzo la sexualidad. Entonces, estudiar, ponerte las pilas y estudiar, no más allá de Xvideo y de Pornhub, pues entonces estudiar sexualidad real y de cómo se da y la expresas. Ese punto yo creo que también es súper importante. Y por último, para mí, conectar con el cuerpo es la base. O sea, para mí, conectar con tu cuerpo, empezar a meditar para que tu mente empiece a bajarle dos y para que puedas escuchar aquello que tu cuerpo te está diciendo. El cuerpo es muy sabio. Al principio de este proyecto yo siempre decía y repetía y escuchaba, no, que el órgano sexual importante es el cerebro. A ver, no vaya a ser que nos estemos saltando todo un montón de cosas. En realidad el cuerpo es muy sabio cuando se trata de placer. Y el cerebro, todo lo contrario, el cerebro puede ser un potenciador, pero también puede ser un gran saboteador, Ujú. dependiendo de con qué lo alimentas, ¿no? Entonces, empezar a conectar con tu cuerpo, yo empezaría por lo más básico. Échate un aceite corporal.
y ve cómo te sientes. Hoy, el día que estés escuchando este podcast, sea cuando sea, date una ducha y luego échate un aceite corporal o una crema o lo que quieras en todo el cuerpo y ve cómo te sientes. Y a lo mejor por allí podrías saber por dónde puedes empezar. Mm. Respondiendo a esta pregunta de que compartías al inicio de esta conversación, que es, ¿qué otro lugar aparte de tus genitales disfrutas de tocarte? ¿No? ¿Con cuál conectas? Total. Empezar a responder eso para mí, por ejemplo, en mi situación personal, en mi experiencia, esa fue una pregunta muy difícil de responder al inicio. Y ahorita en cuanto la mencionaste, fue claro, ya tengo varios lugares ahí bien identificados, ¿no? Pero fue a través de esa misma experiencia. Así que bueno, Ana, Total. gracias. Gracias por este espacio, por este conocimiento que nos compartes, estas experiencias. Creo que van a ser de mucha ayuda para muchos de los que estén escuchando esto, Gracias a ti. tanto hombres, mujeres y cualquier individuo que esté escuchando esto. Te agradezco por el trabajo que estás haciendo. ¿En dónde pueden encontrar tu trabajo? ¿En dónde pueden encontrar tus talleres? Redes sociales, @Proyecto Sapia, siempre. Y pues en la página web también, que es proyectosapia.com. Allí pues está toda la info. Súper. Voy a estarles dejando entonces a todos los que nos escuchan todos los enlaces para el trabajo de Ana aquí Muchas debajo en gracias. los comentarios para que la puedan encontrar rápidamente. Tiene un proyecto y un contenido muy bueno, muy motivador también. Así que se lo recomiendo muchísimo. Ana, otra vez muchas gracias y gracias a todos los que nos escuchan. Les mando un fuerte abrazo. Hasta el próximo episodio. Muchísimas gracias a ti, Ricardo. Chao, chao.